Hay un tipo de silencio que solo existe en los salones formales. No es quietud, es contención. Es el sonido de 40 personas aguantando la respiración al mismo tiempo mientras fingen estar cómodos con sus copas en la mano. Yo estaba sentada en esa sala, un salón privado del restaurante más elegante del hospital, con manteles de lino y flores que nadie había tocado, y llevaba puesta mi mejor blusa, la negra con los botones de nácar que guardo para las ocasiones que no sé bien cómo clasificar. En el bolso, entre el monedero y el estuche de lentes, había una carpeta de argollas color azul marino con la portada escrita a mano. No la había puesto ahí con ningún plan particular. La llevaba conmigo desde hacía años, casi como se lleva un medicamento que uno espera no necesitar nunca. El salón olía a caldo de mariscos y a ese perfume institucional que usan los hoteles cuando quieren parecer lujosos sin serlo del todo. Las sillas eran incómodas, pero nadie lo decía. Había directivos del hospital que yo reconocía de lejos y que nunca me habían dirigido la palabra. Había médicos residentes que vinieron porque no podía negarse. Y había, sentado a 3 sillas de distancia de mí, un hombre que yo no reconocí de inmediato. Traje oscuro, corbata discreta, el porte de alguien que lleva toda la vida tomando decisiones importantes y ya no necesita demostrarlo. Era el nuevo director general del hospital. Llevaba apenas 6 semanas en el cargo. Yo lo sabía de nombre, lo había visto en la foto del comunicado institucional que pegaron en el pasillo de urgencias, pero nunca lo había visto en persona. Lo que yo no sabía todavía era que él sí me había visto a mí. Hace 5 años. En circunstancias muy distintas. La doctora Verónica Salazar tomó el micrófono a las 9 menos cuarto de la noche, cuando el vino ya había suavizado la sala lo suficiente. Se veía segura. Llevaba un vestido azul marino, qué ironía, ahora que lo pienso, y el cabello recogido con esa elegancia sin esfuerzo que cultivan las personas que llevan décadas siendo las más importantes de cualquier habitación en la que entran. 12 años trabajando junto a esa mujer. 12 años cubriéndole las espaldas, completando sus turnos, anticipando sus necesidades, aprendiéndome sus manías y sus silencios. 12 años en los que yo la admiré, en los que aprendí de ella, en los que llegué a pensar, con esa ingenuidad que a veces confundimos con lealtad, que el trabajo bien hecho siempre termina siendo reconocido. Habló durante 15 minutos. Mencionó su trayectoria, sus logros, los años de formación, los congresos internacionales. Y en algún momento, hacia el minuto 12 de su discurso, mencionó el protocolo de intervención rápida en crisis cardíaca, así lo llamó, como si ese nombre siempre hubiera existido, y lo presentó como el logro más significativo de sus últimos 10 años. Los directivos asintieron. Alguien empezó a aplaudir antes de que terminara la frase. Me dijo mi nombre exactamente una vez, para agradecerme que había puesto bonito el formato del documento. Yo estaba contando hasta 10 en silencio, como me enseñaron en una capacitación de manejo del estrés que tomé hace años y que nunca pensé que fuera a necesitar de esa manera. Llegué al 8. Me detuve en el 9 porque en ese momento, el hombre del traje oscuro, el director general, dejó de aplaudir. Dejó de aplaudir y me miró directamente. No fue una mirada casual. Fue la mirada de alguien que acaba de reconocer algo que no esperaba encontrar ahí. Y entonces el director levantó la vista y me miró. Mi nombre es Sandra Mireles. Tengo 48 años, soy enfermera de urgencias desde hace 19, y llevo 12 de esos años en el Hospital Civil de Monterrey, en el turno nocturno de la sala de emergencias cardiovasculares. Si me preguntan qué me gusta de mi trabajo, la respuesta honesta es que me gusta la precisión que exige. Urgencias no te perdona la distracción ni la mediocridad ni el orgullo mal puesto. Ahí todo es demasiado urgente para el ego. O sabes lo que estás haciendo o el paciente lo paga. Esa claridad, por brutal que suene, es lo que me mantiene. Cuando llegué al hospital, la doctora Verónica Salazar era la jefa del área cardiovascular. Me asignaron a su equipo en mi segunda semana. Era una mujer formidable, meticulosa, exigente, con un criterio clínico que yo, en aquel entonces, admiraba sin reservas. Aprendí más de ella en el primer año que en 2 años de especialización. Me enseñó a observar, a anticipar, a documentar. Me enseñó que en urgencias, la diferencia entre un buen protocolo y uno mediocre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Eso que me enseñó fue exactamente lo que después ella se apropió. El protocolo no nació en una oficina ni en un congreso. Nació una noche de jueves, hace 8 años, cuando entró por urgencias un hombre de 53 años con un infarto agudo en progresión y el médico de guardia tardó 16 minutos en contestar el teléfono. 16 minutos. En un infarto, cada minuto que pasa sin intervención puede significar tejido cardíaco que no se recupera.
Esa noche tomé decisiones que no estaban en el manual. No actué a ciegas, actué con todo lo que llevaba años aprendiendo, con todo lo que había estudiado fuera de mi horario, con la certeza de que si esperaba al médico, ese hombre no iba a tener tiempo. Administré el protocolo de estabilización que yo llevaba meses diseñando mentalmente, casi como ejercicio teórico. Esa noche se convirtió en práctica real. El hombre sobrevivió. Después, con la adrenalina todavía en el cuerpo, lo escribí. Todo. Los pasos, los tiempos, las dosis, los criterios de decisión. Lo escribí porque tenía miedo de olvidarlo y porque sabía que lo que había funcionado esa noche podía funcionar de nuevo si estaba documentado con precisión. La que me ayudó a convertirlo en un documento formal se llamaba Lucía Andrade. Lucía era enfermera de turno de mañana, 8 años mayor que yo, con una claridad de pensamiento que yo envidié durante años sin atreverme a decírselo. Nos conocíamos de los traslapes de turno, de esas conversaciones de 20 minutos en el pasillo donde se intercambia todo lo importante, el estado de los pacientes, las novedades del área, las preguntas que uno no puede hacerle al médico sin parecer insubordinado. Cuando le mostré mis notas, Lucía no me dijo que bueno ni muy interesante. Me preguntó, ¿lo has probado en más casos? Y empezamos a trabajar juntas durante los meses siguientes. Ella era meticulosa con la redacción. Yo era meticulosa con el procedimiento clínico. Durante casi un año, cada vez que se presentaba un caso compatible, aplicábamos las variantes del protocolo y documentábamos los resultados. Era un trabajo que hacíamos fuera de horario, sin presupuesto, sin reconocimiento, sin siquiera habérselo comunicado a la doctora Salazar. No por secreto, sino porque todavía no teníamos nada que presentar. Cuando por fin lo tuvimos, fui yo quien se lo presenté a la doctora. Fue una tarde de martes, en su consultorio, con la carpeta de argollas azul que Lucía había comprado en la papelería de la esquina porque dijo que un trabajo así necesitaba presentarse con orden. La portada decía, con la letra de Lucía, clara y sin adornos, Protocolo de intervención rápida, Andrade/Mireles, primera versión. La doctora lo leyó despacio. Hizo preguntas técnicas que yo respondí. Al final dijo, esto es muy valioso. Lo vamos a presentar ante la dirección médica. Dijo lo vamos a presentar, no lo van a presentar ustedes. Yo escuché la diferencia pero no le di importancia. Pensé que era generosidad, que nos estaba abriendo una puerta. 8 meses después, Lucía Andrade recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 3. La enfermedad fue rápida y cruel, como lo es ese tipo de cáncer. Lucía trabajó durante 3 meses más, con una dignidad que todavía me cuesta describir sin que se me quiebre la voz. La última vez que la vi en el hospital, me tomó de la mano en el pasillo y me dijo algo que yo he repetido muchas veces en silencio desde entonces. No dejes que ese trabajo desaparezca sin que nadie sepa que existió. Murió 6 semanas después. Yo guardé la carpeta azul. La original, con su letra en la portada, con todas las notas al margen que habíamos escrito juntas. La guardé porque lo prometí. Y porque era lo único que quedaba de un año entero de trabajo hecho en silencio, entre turno y turno, en los márgenes de una vida que ya estaba demasiado ocupada. Los primeros indicios de lo que la doctora estaba haciendo llegaron de manera tan gradual que durante meses me convencí de que los estaba malinterpretando. El primero fue menor, o eso me pareció entonces. En la primera presentación ante la dirección médica, el protocolo apareció firmado solo por la doctora Salazar. Mi nombre no estaba. El nombre de Lucía tampoco. Cuando lo mencioné, con cuidado, con toda la diplomacia que soy capaz de reunir cuando siento que me estoy jugando algo, la doctora me explicó que en los documentos institucionales solo podía aparecer la firma de quien tenía jerarquía médica para avalarlos. Que era un requisito del reglamento hospitalario. Que eso no significaba que el trabajo no fuera reconocido. Le creí. O decidí creerle, que no es lo mismo, pero en ese momento se sentía igual. El segundo indicio llegó un año después, cuando la doctora presentó el protocolo en un congreso de cardiología en Guadalajara. No me invitó. Me enteré por una colega que estuvo ahí. Cuando le pregunté, la doctora dijo que el cupo de la ponencia solo permitía un expositor y que yo no tenía el grado académico necesario para representar al hospital en ese foro. Otra explicación razonable. Otra explicación que yo decidí aceptar porque tenía miedo de lo que implicaba no aceptarla. El tercero fue el que ya no pude ignorar. Fue una noche de guardia, hace 3 años. Tenía tiempo libre entre pacientes y estaba revisando revistas médicas en la computadora de la sala de enfermería, como hago a veces cuando el turno lo permite. Busqué el nombre del protocolo por costumbre, para ver si había citaciones nuevas en algún artículo.
Lo encontré publicado en una revista de cardiología clínica de circulación nacional. Artículo completo, con el sistema de evaluación, los criterios de aplicación, los resultados de los casos documentados. La metodología que Lucía y yo habíamos construido durante meses, descrita con precisión quirúrgica. Autora, doctora Verónica Salazar Moreno. 5 autoras. Sin agradecimientos. Sin ninguna mención a las enfermeras que lo habían diseñado. Y en la sección de antecedentes, donde debería haber aparecido el contexto de origen, había una nota al pie que decía que el protocolo había surgido de la observación clínica sistemática de la autora durante sus años de ejercicio en el área cardiovascular. El nombre de Lucía Andrade no existía en ese documento. Como si nunca hubiera existido. Esa noche fui al casillero donde guardaba mis cosas, saqué la carpeta azul, que yo llevaba al trabajo desde hacía años sin razón aparente, como un talismán, y la puse dentro de mi bolso. Decidí que la llevaría conmigo hasta que hubiera alguien digno de recibirla. Vuelvo a esa noche. Al salón con los manteles de lino y las flores sin tocar. La doctora Salazar llevaba ya 12 minutos hablando cuando llegó al protocolo. Lo presentó como el trabajo de su vida. Usó exactamente esas palabras. Los directivos escuchaban con esa atención ceremonial que se reserva para los homenajes, esa expresión de quienes están presentes en un momento importante y quieren que sus caras lo reflejen. Yo escuché cada palabra. Conté hasta 10. Llegué al 8. Y fue entonces cuando el director dejó de aplaudir. No de manera dramática. No hubo ningún gesto que la sala pudiera haber notado. Simplemente sus manos se detuvieron, y sus ojos se movieron desde el estrado hasta mí, con una calma que me pareció extraña en ese momento pero que después entendí perfectamente. La doctora terminó su discurso. Los aplausos llenaron el salón. Alguien propuso un brindis. El director aplaudió también, cortésmente, pero yo podía ver que su atención estaba en otro lugar. Fue durante los minutos del brindis cuando el director se inclinó levemente hacia la persona que tenía a su lado, y sin dejar de mirar al frente, dijo algo en voz muy baja. La persona asintió y me miró. El director también me miró. Y en ese momento ya no supe si la copa que tenía en la mano pesaba por el vino o por todo lo que yo había cargado durante 3 años sin decírselo a nadie. Se inclinó levemente hacia mí y susurró algo que cambió el resto de la noche. Perdone que la interrumpa. Usted es la enfermera Mireles. Lo dijo en voz muy baja, con la discreción de alguien que ha aprendido que las conversaciones importantes raramente ocurren en el centro de la habitación. Yo asentí. Él extendió la mano. Rodrigo Fuentes, director general. Soy nuevo, ya sabe. Lo sabía. Tengo que preguntarle algo, dijo, y había en su tono una precisión que reconocí de inmediato, la de alguien que también está acostumbrado a las urgencias, a decir lo que hay que decir sin rodeos innecesarios. Hace 5 años, usted trabajaba en el turno nocturno de cardiovasculares. Dije que sí. El mes de febrero. Un jueves. Algo se movió en mi memoria. Febreros hay muchos, pero los jueves de infarto no se olvidan. ¿Un hombre de 53 años? Pregunté. El director asintió despacio. Ese hombre era yo. Hay momentos en que el mundo no cambia de tamaño, pero sí de orientación. Como cuando giras un mapa y de pronto todo el recorrido tiene sentido de una manera que antes no tenía. Rodrigo Fuentes me contó, en el tiempo que duró el brindis, lo que recordaba de esa noche. Había llegado por sus propios medios porque pensó que eran gases. Entró por urgencias con un dolor en el pecho que ya reconocía como algo más serio. El médico de guardia no estaba disponible de inmediato. Y entonces apareció una enfermera que actuó con una calma que él, en medio del dolor, encontró más tranquilizadora que cualquier cosa que le pudieran haber dicho. Esa enfermera se quedó con él. Le explicó cada paso. Le habló mientras le ponía el oxígeno, mientras le tomaba los signos, mientras esperaban al médico. Y aplicó, antes de que llegara el cardiólogo, un protocolo de estabilización que después, cuando él ya estaba en recuperación y pudo preguntar, le explicaron que había sido determinante para reducir el daño al tejido cardíaco. Me salvó la vida, dijo el director, con la simpleza de quien ha dicho esa frase antes y ya no necesita adornos para que sea verdadera. Y recuerdo perfectamente que esa enfermera no era la doctora que acaba de hablar en el micrófono. La doctora Salazar no estaba en urgencias esa noche. Usted sí. Sentí algo que no sé bien cómo nombrar. No fue alivio, porque el alivio implica que algo ha terminado y aquello apenas estaba comenzando. Fue algo más parecido a la sensación de cuando un hueso vuelve a su lugar, un dolor breve, y luego la forma correcta de las cosas. Por primera vez en 3 años, el silencio que había guardado no me pareció cobardía.
Me pareció paciencia. Una paciencia larga, costosa, a veces insoportable, pero paciencia al fin. ¿Tiene usted alguna documentación de eso?, me preguntó en voz muy baja. La carpeta pesaba exactamente lo que siempre había pesado. No sé por qué lo noté en ese momento. El peso específico de esa carpeta azul de argollas, que no era mucho, que era solo papel y tiempo y la letra de una mujer que ya no estaba, pero que de alguna manera siempre había sentido como algo más denso que su peso real. La saqué del bolso despacio. No había nadie mirando. La doctora Salazar estaba al otro lado del salón, recibiendo felicitaciones, rodeada de personas con copa en mano. El director la recibió con las dos manos, como se recibe algo que uno intuye que es frágil. Abrió la portada. La letra de Lucía era clara, inclinada levemente hacia la derecha, con esa caligrafía de quien aprendió a escribir en una época en que todavía se enseñaba a escribir bien. Protocolo de intervención rápida, Andrade/Mireles, primera versión. Vi en la cara del director el momento exacto en que llegó a la fecha. 8 años atrás. Mucho antes de cualquier congreso, de cualquier publicación, de cualquier presentación ante directivos. Pasó las páginas con cuidado. Las notas al margen escritas con dos tipos de letra distintos, la de Lucía y la mía, que a veces yo misma confundo porque llevamos años mezcladas. Los casos documentados, con fechas y resultados. La firma de Lucía al final de la primera versión, y la mía junto a la suya. La doctora Salazar seguía hablando al otro lado del salón. Decía algo sobre los planes para su retiro, sobre los viajes que pensaba hacer, sobre el legado que dejaba al hospital. El director cerró la carpeta. Me miró. «¿Puedo pedirle la palabra?», dijo. No era una pregunta retórica. Yo asentí. Se puso de pie. No fue un discurso largo. Eso fue lo primero que me sorprendió, que la verdad, cuando se dice con claridad y sin adornos, no necesita mucho espacio. El director pidió la palabra con la autoridad natural de quien está acostumbrado a que se la concedan. El salón guardó silencio de inmediato. Yo vi a la doctora Salazar buscar mi cara desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa de cortesía que todavía no había entendido lo que estaba pasando. Rodrigo Fuentes agradeció la cena, agradeció a la institución, agradeció a la doctora Salazar por sus años de servicio. Y luego dijo que quería compartir algo personal. Contó su noche en urgencias con el mismo nivel de detalle con que me lo había contado a mí. El dolor, la llegada, el médico que no estaba disponible, la enfermera que sí estaba. Describió el protocolo con una precisión que yo no esperaba, los tiempos, la secuencia, la lógica de las decisiones. Era evidente que alguien que ha sido paciente de un procedimiento específico y que después ha tenido tiempo de investigarlo lo recuerda de una manera diferente a quien solo lo lee en un papel. Luego dijo que cuando llegó a su cargo y revisó los protocolos vigentes del hospital, encontró ese protocolo publicado. Y que, como parte de su proceso de inducción, había solicitado ver los expedientes originales. Y que los expedientes originales, los que aparecían en el archivo del hospital, los que la doctora Salazar había presentado ante la dirección médica hacía 6 años, no coincidían con las fechas de los casos documentados en la publicación. Había un vacío de tiempo que no cuadraba. Una historia que tenía una grieta. Después miró hacia donde yo estaba sentada. Esta noche, dijo, he tenido la oportunidad de conocer a la enfermera Sandra Mireles, quien fue la persona que me atendió esa noche y quien tuvo la generosidad de compartir conmigo documentación original que arroja una luz muy diferente sobre el origen de este protocolo. Una documentación que incluye el nombre de alguien que yo creo que merece ser mencionada en este salón. Hizo una pausa. Lucía Andrade. Esas dos palabras en ese salón, dichas por esa persona, en ese momento, fueron lo que Lucía me había pedido. Que el trabajo no desapareciera sin que nadie supiera que existió. La doctora Salazar intentó decir algo. No recuerdo exactamente qué. Recuerdo que empezó a hablar y que el silencio que siguió a sus primeras palabras fue más elocuente que cualquier respuesta que el director pudiera haberle dado. No hubo gritos. No hubo escena. No hubo nada que la cámara de un teléfono celular pudiera haber captado para convertirlo en un video dramático. Solo la verdad dicha con calma delante de todos. Y el silencio que siguió, que era el verdadero clímax, el que yo había esperado sin saber que lo estaba esperando. Lo que pasó después ocurrió en semanas, no en minutos. La realidad institucional es así, se mueve despacio, con papeles y comités y procedimientos, pero cuando empieza a moverse en la dirección correcta, no se detiene fácilmente. La doctora Salazar se jubiló tal como estaba planeado. No hubo procesos disciplinarios formales. Las instituciones rara vez tienen el estómago para eso cuando el caso involucra a alguien que está saliendo de todos modos,
pero la publicación fue revisada por el comité editorial de la revista. 6 meses después apareció una corrección, modesta en su forma pero significativa en su contenido. El artículo fue actualizado para incluir a las creadoras originales del protocolo. El nombre de Lucía Andrade apareció primero. El mío, después. El reconocimiento institucional que llegó para mí no fue inmediato ni fue espectacular. Fue una serie de conversaciones con el director, con el área de recursos humanos, con el Comité de Innovación Clínica. Fue una carta formal de reconocimiento. Fue una mención en la memoria anual del hospital. Fue, meses después, una placa pequeña en la sala de urgencias cardiovasculares, junto al protocolo enmarcado que ahora cuelga en la pared donde antes no había nada. La placa dice, Protocolo Andrade Mireles. Diseñado en servicio. Para quienes sirven en silencio. Fue el director quien eligió esa frase. Cuando me la leyó antes de mandarla a grabar, yo le dije que era demasiado solemne. Él me dijo que llevaba 8 años debiéndome una frase solemne. La última vez que estuve en ese pasillo, de noche, con el uniforme puesto, esperando que llegara el turno, me detuve frente a la placa. El hospital de noche tiene un sonido que yo conozco de memoria, el pitido de los monitores, los pasos apresurados, la voz de alguien hablando por teléfono en voz baja. Un sonido que para la mayoría de las personas es angustiante, pero que para mí es simplemente el sonido de estar en el lugar correcto. Pensé en Lucía. Pienso en ella cada vez que entro por esas puertas, pero esa noche fue diferente. Esa noche pensé en lo que me dijo la última vez que la vi, en el pasillo, con esa mano que ya entonces pesaba menos de lo que debería. No dejes que ese trabajo desaparezca sin que nadie sepa que existió. La carpeta azul ya no está en mi bolso. La entregué esa noche al director, para que fuera parte del expediente oficial, para que quedara en el archivo del hospital donde siempre debió estar. Pero hay cosas que uno carga durante años que dejan su peso impreso en el cuerpo. Y yo todavía puedo sentirla ahí, entre el monedero y el estuche de lentes, exactamente del mismo peso que siempre tuvo. Lo que ella no sabía, lo que la doctora nunca entendió, es que no hay documento que pueda borrar una noche de 16 minutos en que alguien tomó una decisión sola, en silencio, y funcionó. Eso no tiene portada. No tiene firma. No cabe en una placa. Pero 12 años después, el hombre que sobrevivió esa noche estaba sentado a 3 sillas de distancia. Y él sí sabía la verdad.